bendiga, queridos hermanos, la paz del Señor con cada uno de ustedes. Bueno, estamos nuevamente pues desde acá, desde Génova, para todos. Pues que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Le agradecemos al Señor en este precioso momento, pues nos permite predicar la palabra del Señor. Y a todos ustedes, ¿verdad? Que tengan pues un lindo día, que tengan un día lleno de bendiciones en este tiempo. Un saludo de parte de los hermanos de acá de Génova, Marassi, de parte también mía, de mi familia, pues a todos ustedes, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Hoy pues es el día se celebra el día de la Pascua, ¿ok? Es el día pues donde la tumba quedó vacía. Entonces este día pues es el día de la resurrección, la esperanza del mundo. Se levantó el Señor un día como hoy y pues es maravilloso saber pues de que el Señor es tan especial, tan maravilloso, y pues nos ha dado a cada uno de nosotros esperanza. Qué precioso el poder ver esa maravillosa presencia, ese maravilloso poder divino, pues que se levantó, ¿verdad?, de la tumba 3 días, al tercer día, 3 días estuvo ahí, y al tercer día pues se levantó. Así que pues por eso es que nosotros hoy estamos aquí en su presencia, con su Espíritu, ¿verdad? Porque necesitamos el Espíritu Santo para poder nosotros pues tener, ¿verdad? Esa presencia gloriosa y podernos mantener en los caminos del Señor. Pues se necesita la unción del Espíritu Santo. Así que a todas las vidas que nos están viendo, hermanos y amigos de los diferentes lugares que nos ven, que nos escriben, ¿verdad? Dios les bendiga, que la paz del Todopoderoso abunde y sobreabunde en ustedes, hermanos y amigos. Y bueno, pues hoy estamos predicando nuevamente pues nuestra palabra, la palabra del Señor, que es nuestra verdad, y poderles llevar hoy a cada uno de ustedes pues el mensaje del Señor. Es un gran privilegio poderlo compartir, poderlo predicar, y estamos nuevamente pues listos, agradecidos al Señor, porque hasta aquí el Señor nos ha guardado a nosotros. Así que pues también, ¿por qué no decirlo, verdad?, a todos los hermanos y amigos, pues que aún en medio de este tiempo pues Dios les dé sabiduría y entendimiento también, ¿ok? Porque hay personas que malinterpretan las cosas del Señor, hay personas que van, ¿verdad?, usando de inmadurez también, podemos decir, pues para hacer las cosas sin entendimiento, ¿ok? Hoy, por ejemplo, como hoy estamos en un tiempo de cuarentena, donde nos han dicho las leyes, ¿verdad?, que pues estemos en nuestros hogares, pero lamentablemente se está viendo una inmadurez en la gente, ¿verdad? La gente está tentando mismo esto, ¿ok? Entonces se está viendo la gente que está saliendo a las calles como que nada, porque quizás un líder, un alcalde por ahí dijo que se puede salir. Es una gran mentira. Todavía esto está, ¿verdad? No se sabe hasta cuándo, no hay una cura, la gente está muriéndose. Incluso acá en Génova están aumentando el número de los contagiados. Usted va a ver, las calles están llenas de gente, ¿verdad? La gente verdaderamente parece que no sé qué es que está pasando, ¿verdad? Aunque sí tendrían que estar con el cerebro más despiertos, porque aún el mismo ambiente se ha purificado en estos días, que no hay contaminación, ¿ok? Pero parece que no, y se ven fotos de diferentes lugares del mundo donde la gente está como en feria, como en fiesta, y es tremendo el poder ver eso, ¿verdad? Y después mañana es el problema, ¿verdad? Eso es lo que está pasando acá en Génova, ¿ok? En Génova, en Italia, se está viendo un incremento de contagiados. ¿Por qué? Porque la gente está usando, ¿verdad?, su cabeza, y no da oído a lo que pues las autoridades están diciendo. Que se está viendo lamentablemente una escasez de sometimiento aún de las autoridades, ¿verdad?, gubernamentales. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Nadie quiere someterse a lo que las autoridades han dicho.
porque las autoridades principales han dicho de que no, estamos en una zona roja todavía. No, imagínense que no tenemos todavía ni la vacuna. ¿Y qué vamos a hacer si se contagia a las personas? ¿Cómo va a sobrevivir si no hay respiradores, no hay nada? Los doctores en algunos lugares no quieren ni dar cara. Entonces hay que tener cuidado, hermanos y amigos que nos están viendo, ¿verdad? No tente, ¿verdad? Eso es tentar también. La palabra dice, y no tentarás al Señor tu Dios. Es tentar, salir contra las leyes pues que nos han dado, que nos han delegado, y eso es tremendo. Entonces, a todas esas personas, pues, ¿verdad? Dios les dé sabiduría y entendimiento, ¿verdad? No salga si no es por emergencia. Eso es lo que han dicho las leyes. No salir si no es por emergencia. A no ser que tenga que salir, ¿verdad?, a hacer sus compras, ¿verdad? Hay gente que han estado yendo a los supermercados, ¿verdad? Se ha denunciado gente que han estado yendo hasta 9, 10, 11 veces al supermercado en un día, en una mañana. Imagínense eso. Gente que lamentablemente pues no tienen paz en sus hogares también, no tienen paz en sus corazones y se botan a la deriva así para como que dicen, esta es la salida, así que voy al supermercado las veces que yo quiero. Y es tremendo, pero lamentablemente el mundo, ¿verdad?, no sabe en qué se está metiendo. ¿Ok? Bíblicamente el Señor dice, enciérrate en tu casa, enciérrate. Es como cuando pasó la muerte por Egipto. El Señor le dijo al pueblo que se quedaran allá en la ciudad donde ellos estaban, donde estaba el pueblo de Dios. ¿Ok? Que se encerraran, que no salieran, porque hay del que estuviese afuera cuando la muerte pasaba. Y no es casualidad, mire, estamos en la Pascua y la Pascua representa pasar de largo, ¿verdad? Que eso quiere decir Pascua, pasar de largo, pasar por alto. Y entonces en el pueblo de Israel, allá en la esclavitud que ellos estuvieron en Egipto, había una situación, ¿verdad?, que también había el Señor decretado juicio para Egipto. Pero vemos de que al pueblo del Señor, el Señor le dio palabra, le dio entendimiento. Y el Señor le dijo, y el que esté afuera de sus casas va a morir. Así que estén en sus casas, pongan la señal de la sangre del cordero en los dinteles de sus casas y la muerte va a pasar de largo. La muerte va a pasar por alto, por encima de ustedes y no les va a hacer daño. Y donde no haya la señal de la sangre, pues ahí va a llegar la muerte y va a, ¿verdad?, a hacer lo que la muerte hace, pues a matar, ¿no? Entonces es así. Hay palabras que hemos visto, se ha dado, de que tenemos que estar en casa, que no se sabe hasta que pase, dice la ira del Señor, hasta ahí hay que estar en casa. Así que hay que estar en casa, ¿verdad? No esté por ahí en la calle, en los parques, no esté por ahí, incluso van a abrir negocios, cuidado con ir a los negocios, abrir la boca por ahí, porque todo está sumamente contagiado, todo está tremendo. Incluso se han visto que han muerto una cantidad increíble de aves. Aquí en Génova salió, ¿verdad?, decenas y decenas de aves muertas. ¿Por qué? ¿Por qué, verdad? Aún porque en el ambiente mismo está la contaminación de todo esto. Así que, hermano y amigo de cualquier parte del mundo, ¿ok?, sea sabio, sea prudente, sea inteligente, ¿ok? Aún, ¿verdad?, no se deje manipular por esos locos del evangelio también que hay por ahí que dicen, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde están los creyentes que tienen que estar en primera línea? No, el Señor ha dicho que estemos en casa, ¿ok? No nos ha mandado, ¿verdad?, por ahí a jugarnos la vida por ahí, ¿verdad? Nos ha mandado a que obedezcamos. Así que sea sabio, sea entendido en la palabra del Señor, ¿ok? Así que pues a cada uno Dios les bendiga, hermanos. Y hoy precisamente vamos a hablar de la ira de Dios. Hoy vamos a hablar este mensaje tan especial, ¿verdad?, que habla de la ira del Señor. Así que pues quisiera yo que me acompañen a cada uno de ustedes, hermanos y amigos que están viendo, ¿verdad? Coja la palabra del Señor, hermanos que están en sus hogares, cojan la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Aleluya, abraza esta palabra, hermanos, que todavía la tenemos. Amén. Y podamos leer la verdad en el nombre del Señor. Así que quisiera que me acompañen al libro de Romanos, al capítulo 1, al versículo 18, ¿ok? Vamos a leer la palabra del Señor donde dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
¿ok? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ese es el versículo que hoy vamos a usar para entrar en este tema especial que es la ira de Dios, ¿ok? ¿Por qué este tema? Bueno, el Señor me daba este tema porque nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios, tenemos que saber quién es nuestro Dios. Cuánta gente, ¿verdad? Piensa que solo Dios es amor, ¿ok? Y se tienen esa mentalidad y eso de que Dios es amor, de que Dios es amor, usan como excusa para pecar, usan como excusa para hacer lo malo. Entonces, cuando aquí la palabra del Señor habla de una ira, la ira de Dios, y por eso es que hoy, ¿verdad?, vamos a estar hablando bajo ese tema, la ira de Dios. Mire lo que la palabra del Señor dice ahí en ese versículo, ¿verdad?, donde Pablo escribe, pero quisiera leerles lo que significa ira, ¿verdad?, en un término bíblico. Dice, es la actitud permanente de Dios santo y justo cuando se enfrenta al pecado y al mal. Es la actitud permanente de nuestro Dios santo y justo. Es la actitud permanente, o sea, es la actitud de Dios cuando Dios tiene que enfrentarse a la maldad y al pecado. ¿Ok? Entonces ahí es donde vamos nosotros a ver, ¿verdad?, cómo es que Dios manifiesta su ira cuando Dios tiene que enfrentar estas situaciones. Por ejemplo, acá en este versículo que habíamos leído, de ahí para allá usted va a ver cuando el Espíritu Santo por medio de Pablo habla de la culpabilidad del hombre, ¿ok? O sea, por qué se suscitan ciertas cosas y por qué la ira de Dios se manifiesta. Dicen, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres. Entonces ahí vemos por la palabra del Señor pues que el porqué de ciertas situaciones, ¿verdad? Si usted lee todo ese pasaje, ese capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el versículo 32, usted va a ver ahí el porqué, ¿verdad?, de todas las cosas que están sucediendo, que están pasando. Dice, por ejemplo, aquí en este versículo, en estos versículos que están acá, dice las consecuencias de la idolatría. Habla el porqué, porque el hombre adora imágenes y es por eso que se aumenta el número de gente, ¿verdad?, depravada, gente que se pervierte, gente que cambia, ¿verdad?, aún su misma naturaleza la cambia por otra naturaleza pecaminosa, ¿ok?, más corrompida, ¿verdad?, todavía. Entonces ahí vemos en esto, ¿verdad? Esto habla de las consecuencias que trae la idolatría. Dice que por cuanto el hombre se creyó ser sabio, ¿ok?, profesando ser sabio, se hicieron necios. Eso no es lo que está pasando en este tiempo. La gente, ¿verdad?, profesa ser sabia. La gente ha pensado, ¿verdad?, que tocó el cielo con la mano y en realidad no. Ok, algo que me llamaba la atención y que incluso me hacía reír. Uno decía, qué interesante y qué tremendo. Nosotros en el 2000 pensábamos que en el 2020 íbamos a tener los carros voladores, motos que vuelan y todo eso, y no estamos haciendo otra cosa sino aprendiendo a lavarnos las manos recién, aprendiendo a tener una buena higiene. Mire, a veces uno piensa que quizás ¿verdad?, que quizás ha alcanzado una sabiduría tal, pero en realidad hay una necedad en el hombre. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios, dice, se hicieron necios. Y ahí habla todo eso, ¿verdad?, que cambiaron la verdad de Dios, cambiaron la gloria de Dios y comenzaron a adorar imágenes. El adorar todo esto hace que se incremente la homosexualidad. Eso lo dice la palabra del Señor. Léalo en su Biblia, allá donde está. Ahí lea esa parte y usted va a ver, dice que por todo eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿verdad? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dice en ese versículo 27, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias
unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces nosotros vemos ahí por la palabra del Señor que todo eso ha generado, ¿verdad? Es la idolatría. Hace de que el mundo también, ¿verdad?, se corrompa, la idolatría, ¿ok? Entonces cuando vemos ahí dice que la ira de Dios se manifiesta, ¿verdad? Se manifiesta y es por causa de todas las cosas que están, ¿verdad?, sucediendo y haciéndose aún, ¿verdad?, en la religiosidad que el hombre se encuentra, pues hace tantas cosas que son desagradables delante de los ojos de Dios. Por eso, amigo y hermano que me está viendo, de cualquier usted que sea religión que sea, usted siempre tiene que ser guiado por la palabra del Señor. Usted siempre tiene que ser guiado con la Biblia, ¿ok? Vaya a su iglesia con la Biblia, lleve la Biblia, que le enseñen lo que la Biblia dice, que le hablen conforme a la Biblia, que le puedan predicar conforme a la palabra del Señor. No se deje pasar, como dicen por ahí, ¿verdad?, gato por liebre. Usted vea la palabra del Señor, lea la palabra del Señor. Dice, escudriñad las escrituras, porque en ella encontramos nosotros la verdad. Encontramos nosotros verdad para que no nos puedan a nosotros engañar. Es importante esto, ¿ok? Que nosotros tengamos la Biblia como manual de vida. Usted no se deje pasar un libracho, un libro por ahí, ¿verdad? No, usted vaya a la Biblia, vaya a las escrituras, escudriñe las escrituras y usted va a ver lo que la palabra del Señor pues tiene para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, mire lo que la palabra del Señor enseña, ¿ok? Hablando de la ira de Dios, ¿ok? Entonces, mire, Dios dice la palabra del Señor que Dios es como nosotros. Dios tiene ojos para ver, ¿ok? Dice que Dios contempla la tierra. Dice que Dios tiene oídos para oír. Por eso es que la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que el justo clama y Jehová oye. ¿Ok? Dice la palabra del Señor que Dios tiene boca porque Jehová habló, dice, y Jehová habla. ¿Ok? Dios dice que tiene corazón. Por eso la palabra del Señor en Génesis, allá cuando el Señor, ¿verdad?, vio que la maldad había aumentado, dice que le dolió su corazón. O sea, Dios, ¿verdad? Dios se alegra. Sí, dice la palabra del Señor que Dios se alegra cuando ve su pueblo que le alaba. ¿Ok? Por eso dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él se goza en medio de la alabanza de su pueblo. Pero también nosotros vamos a ver de que Dios también, ¿verdad?, en situaciones, hay situaciones que a Dios, ¿verdad?, lo hacen airar, ¿verdad? Que Dios se aira, que Dios no peca, ¿verdad? Porque Él no peca. En su naturaleza no hay pecado. La naturaleza de Dios es santa. ¿Ok? Pero Dios sí se aira. Y vamos a verlo en la palabra del Señor, ahí donde vemos, porque la ira de Dios, ¿ok? Nosotros a veces decimos, ¿verdad?, yo me airé, ¿verdad?, o tuve ira, ¿ok? Entonces eso está en nuestra naturaleza. La palabra incluso dice, airaos, pero no pequéis. ¿Ok? Una cosa es que uno se aire, todos nos podemos airar, un momento algo nos pasa, ay Señor mío, ¿verdad? No me hubiera salido mejor, nos airamos en un rato. Pero otra cosa es pecar, cuando salen palabras sucias, palabras ociosas, palabras vulgares, ¿verdad? Ahí es entonces donde nosotros pecamos. Pero cuando uno, ¿verdad?, en un momento quizás se aira, ¿verdad? Hay veces los hijos a uno, ¿verdad?, lo hacen salir, ¿verdad?, como se dice, de casilla. Los hijos por ahí hacen travesura y uno, ¿verdad?, hay veces se aira, se enoja un rato y corrige al niño, ¿verdad? Entonces eso no es pecado. Pecado es cuando uno, ¿verdad?, pues se sale de ese airarse que la Biblia habla y entra pues a cometer pecado con palabras y quizás con gestos y todo eso, ¿ok? Entonces mire por qué la ira del Señor se enciende. Y vamos a verlo en la palabra del Señor, el por qué, ¿verdad? Por ejemplo, como les había dicho allá en el libro de Génesis, cuando allá el Señor en los días de Noé, todos saben eso, ¿verdad? Dice que Dios vio la tierra y la tierra estaba tan corrompida, el pecado había llegado, dice, hacia el mismo trono de Dios llegó ese mal olor, porque el pecado es delante del Señor un mal olor, así como el Hijo de Dios es olor grato a Dios. Cuando hay un Hijo de Dios, Dios dice, qué lindo, qué precioso mi Hijo, cómo huele a gloria, cómo huele a obediencia.
obediencia, cuando los hijos de Dios son obedientes y aman a Dios. Asimismo, cuando uno es desobediente, cuando uno está en pecado, eso uno emana un mal olor. Y dice que en los días de Noé, dice que eso llegó a la misma presencia de Dios, que Dios pues decidió, ¿verdad?, eliminar toda esa generación que había ya, salvando solo en el arca a Noé y a su familia. Entonces, cuando vemos todo eso, ahí vemos de que Dios, ¿verdad?, dijo basta. Dice, le dolió el corazón de Dios, y el Señor dijo, raeré de sobre la faz de la tierra todo hombre, todo hombre en donde haya vida. ¿Ok? Y entonces, por gracia y misericordia de Dios, pues le reservó la vida a Noé y a su familia. Entonces vamos a ver el por qué la ira de Dios se puede encender en los hombres y aún en la iglesia del Señor. ¿Sabe qué? Uno de los que más pudieron percibir también ¿verdad? Y aprender aún de esto fue el pueblo de Israel. Mire lo que dice la palabra del Señor allá en el libro de Levítico capítulo 10 versículo 6. Mire lo que la palabra del Señor nos enseña. Acompáñeme al libro de Levítico capítulo 10. Aleluya. Mire lo que dice. Libro de Levítico capítulo 10. Primeramente capítulo 34 de Éxodo, ¿ok? Para no pasarme a Levítico. Primero, capítulo 34 del libro de Éxodo, versículo 6. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Ok? Mire, Jehová es tardo para la ira, es lento para la ira, dice en otro versículo. Jehová es lento para la ira. ¿Ok? Pero no dice que nunca se aira. ¿Ok? Él es lento para la ira. Él es tardo, ¿verdad? Él espera. ¿Ok? Pero ya llega el momento en que Él actúa. No es lo que ha pasado con el mundo. Él ha estado esperando años. Ha estado esperando, lento, ¿verdad? Lento, y seguramente escribiendo lo que están haciendo, las leyes que están poniendo. Lento. Iba despacio el Señor, hasta el punto en que dijo, basta. Llegó el tiempo, ya no puedo soportar más. Y es ahí donde el Señor actuó, ¿ok? Entonces Él es lento para la ira. Hay gente, ¿verdad?, que dice, no, Dios es amor. Y es por eso que la gente se aprovecha, ¿ok? Usando ese versículo para pecar. No, Dios es amor, así que pues podemos hacer, comamos y bebamos, tranquilo, Dios es amor, y basta con tener la conciencia limpia, basta que si te vas a morir, pues de ahí medio te arrepientas, y basta si es que te puedes arrepentir. Y si no te puedes arrepentir, si llega un carro y ¡bum!, y no tuviste tiempo para arrepentirte. Si alguien por ahí en tus andanzas, uno de esos sicarios, quizás a ti por andar con mujeres, ¿verdad?, con otras mujeres, un sicario de esos te llega a matar, no tienes tiempo para arrepentirte. ¿Cuánta gente usa esa palabra, verdad? Dios es amor. Aún la iglesia mismo, ¿verdad?, usa esa palabra. Dios es amor. ¿Para qué? Para así, ¿verdad?, vivir una vida, ¿verdad?, llena de pecado, llena de maldad, justificarse a uno mismo y poder pues sacarse, ¿verdad?, la vuelta, como se dice, excusarse. Con Dios es amor. Pero dice la palabra del Señor, amigo y hermano, que el Señor es lento para la ira, es lento. Él va lentamente, ¿ok? Pero llega el momento en que el Señor actúa. Entonces, cuando el Señor se manifestó allá a Moisés, le dice Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Y la misericordia de Dios es grande. ¿Ok? Si no fueran por su misericordia, ya nos hubiera el Señor consumido. Si no fueran por su grande misericordia. Es por su misericordia que estamos aquí, verdaderamente, hermanos. Es por su misericordia, amigo. Es por su misericordia que estamos nosotros. Que dale gracias al Señor. Gracias al Señor estamos en casa. ¿Verdad? Que no nos hubiera llovido del cielo fuego y granizo con todo lo que el mundo está. Pero gracias al Señor estamos nosotros en casa, ¿verdad? Estamos bien, gracias al Señor, ¿verdad? En medio de toda esta circunstancia, Dios nos tiene en victoria. Y hay que darle gracias al Señor que no nos consumió como hizo en los días pasados con Sodoma y Gomorra, como hizo en los días pasados en la generación aún misma de Noé. Entonces ahí sí, ¿verdad? Vamos al libro de Levítico, en donde quería leerles a ese capítulo 10 de Levítico en el versículo 6. Mire, dice la palabra del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos,
No descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Mire, este incendio, ¿ok? Allá el Señor también se airó. Algo pasó. Usted cuando ve ese capítulo 10, habla del pecado de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. ¿Ok? Eran sacerdotes de Dios. Estos eran gente que Dios les dio privilegio para que ministren en la casa del Señor. Y ellos abusaron de esa bondad de Dios, abusaron de la misericordia de Dios. Y bueno, se cree que esto no fue la primera vez, porque algunos dicen de que estos entraron borrachos a ministrar en el santuario. Se habían tomado unos tragos y entraron todos borrachos allá, ¿verdad? Es que Dios es amor. Entraron borrachos allá y entonces Dios los fulminó, así los quemó, los hizo chicharrón de sacerdotes allá. En ese capítulo 10 usted va a ver, los quemó, dice, eran hijos de Aarón. ¿Ok? Entonces cuando Aarón se enteró eso, Aarón se iba a poner a llorar. Los hermanos de Aarón, que eran sacerdotes, también se iban a poner a llorar. Y Moisés le dijo, no lloren, porque lo que el Señor ha hecho es justo. ¿Ok? Así que nadie llore aquí. Ustedes sigan ministrando y manden que esos cuerpos, lo poco que ha quedado ahí de esos cuerpos, ¿verdad? Los entierren. El resto de la congregación sí pueden lamentar. Pero mire, dice que la ira de Dios se encendió. La ira de Dios, dice, se encendió. Y entonces se encendió allá la ira de Dios y hizo que, verdad, se quemen allá esta gente. Por eso es que, verdad, cuánta gente, por ejemplo, dice, no, ahora estamos en la gracia. Eso era para el Antiguo Testamento, eso era para en el tiempo de la ley, ¿ok? Pero en este tiempo no está pasando lo mismo. No está pasando que mucha gente también se quema cuando desobedecemos, cuando queremos ministrar como sea en la casa del Señor. Hoy en día no se ha hecho de los altares una pasarela de moda. No se ha hecho de los altares un circo, no se ha hecho de los altares, ¿verdad? Un lugar que cualquiera puede subir en pecado, puede subir como sea, se suben como sea, y bailan y hacen de todo, se suben como les da la gana al altar del Señor. Se suben mujeres con el mundo encima, hombres también con el mundo encima, hombres, ¿verdad? Con sus camisetas abiertas mostrando el pecho allá para que le vean, y mujeres, ¿verdad? Todas, ¿verdad? Sensuales por allá subidas en los altares del Señor, ¿ok? Y entonces ahí es donde el Señor, ¿verdad? No hace pasar por alto. ¿Ok? Entonces mire lo que la palabra del Señor, por eso es que hoy en día, y yo entiendo, digo, es que el Señor ya no nos ha querido ver en su casa. Ok, esto es verdad, es así. El Señor ya no nos quería ver en su casa por tanta cosa que estaba viendo en la iglesia del Señor. Y cuando hablo de la iglesia del Señor, hablo de la iglesia en general, de los cristianos en general. No hablo de denominación, hablo de la iglesia, porque la iglesia de Cristo no es una denominación, no es solo el movimiento misionero mundial, no es solo la asamblea de Dios, no es solo, ¿verdad?, las iglesias adventistas o como sean, ¿verdad? No. La iglesia del Señor, ni la iglesia bautista, la iglesia del Señor es todos los redimidos, los que se han, verdad, convertido, han entregado sus vidas al Señor. Y es lo que se estaba viendo, lamentablemente se estaba viendo, ya se estaba peleando incluso entre las denominaciones mismas para que no se casen homosexuales, lesbianas, que ya querían también que se los casen por las iglesias evangélicas. Ya habían iglesias que incluso ya lo hacían y estaban casando ya, ¿verdad? Este tipo de gente. Es triste ver esto, ¿ok? Entonces lo que ha hecho el Señor, yo eso entiendo, y eso, ¿verdad? Quizás a algunos no les va a gustar, pero yo lo que entiendo es que el Señor se ha cansado aún de la misma iglesia, y por eso es que tenemos que pedir misericordia nosotros los creyentes primero, para que el Señor pues pueda obrar a misericordia aún con el mundo. Entonces mire, dice también, ¿verdad?, allá en ese libro de Levítico, más adelante en el capítulo 26, estamos hablando de la ira de Dios. Mire lo que dice en ese capítulo 26, en ese versículo 27 dice, mire, dice capítulo 26 de Levítico, versículo 27, capítulo 26 de Levítico, versículo 27 y 28, dice: si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición,
yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Mire lo que estaba pasando allá. El pueblo se estaba oponiendo a la palabra del Señor. Y no es lo que estaba pasando en este tiempo lo mismo. El pueblo ya no quería el mensaje de Dios. Ya un mensaje de exhortación ya no se quería. Ya, ¿verdad? Ya la palabra del Señor ya se la rechazaba. ¿Ok? Incluso ya había creyentes que ya ni iban a la iglesia, ¿verdad? Ya no venían a los cultos. ¿Por qué? Porque ya no les gustaba la palabra del Señor. Entonces estaban viendo, y si había la hoja de ministración, veía a ver quién ministraba. Ah, si ministra este sí, pero si ministra el pastor no, porque el pastor nos da. O si ministra, ¿verdad? Y entonces veían la ministración para ver qué día ellos podían ir. El día que no ministraba el pastor, ese día iban. El día que ministraba el pastor, ese día no iba. Tristemente eso se estaba viendo, hermano, y es que eso no lo podemos tapar con un dedo. Es la condición de cómo se estaba viviendo en este tiempo. Mire, el pueblo del Señor llegó allá a oponerse a Dios, a oponerse a las autoridades de Dios. Son pecados eso cuando nos oponemos, cuando ya la palabra no nos gusta, ya la palabra nos ofende. Eso es una alerta, hermano. Eso es una alerta cuando la palabra del Señor te ofende. Cuando ya comienzas a poner la cara dura, como cara, ¿verdad? De que te ha ofendido. Eso quiere decir que en tu vida está pasando algo, que ya no te gozas con la palabra. Ya la palabra te ofende. Eso llegó a suceder allá, y el Señor le dijo: pero si aún con todas las cosas que habían pasado no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición. Se oponían, y esto ocasionó de que la ira de Dios se encienda. Mire, y el Señor le dice: pues entonces procederé contra vosotros con ira, ¿ok? Y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Eso es un castigo fuerte, ¿ok? Que nos castiguen 7 veces, ¿ok? Y el castigo de Dios, ¿sabe que Dios sabe dónde duele? Dios sabe cómo pega. Dios sabe dónde duele, ¿ok? Entonces, por eso es que estábamos en un tiempo, ¿verdad?, tremendamente viviendo nosotros como pueblo del Señor. Lo mismo que pasó allá, lo mismo que estaba pasando con el pueblo de Israel, lo mismo que pasó con ellos, estaba pasando con nosotros hoy en día. Es triste, pero tenemos la palabra, ¿verdad? Tenemos la palabra. Hay gente, ¿verdad?, que no tienen nada, ¿verdad? Son capaces de coger al pastor y parársele. Pastor, ¿pero por qué predicó ese mensaje tú? Muy duro. Pastor, se ofende la gente, se están ofendiendo, se están yendo, pastor. Eso me ofendió, y apenas el pastor ni se baja del altar y ya lo esperaban. ¿Cuánta gente había así? Irrespetuosos, que no podían recibir la palabra. Ok, cuando el Señor te habla, recibe, gózate. Dale gracias al Señor, Dios te ama. Acá le hacían oposición. Dice el Señor, dice, sino que procediereis conmigo en oposición. Le hacían oposición. Cuando le hacemos oposición a un hombre que te predica la palabra, no solamente le hacemos al pastor, ¿verdad?, o al líder. Le hacemos la oposición a Dios. Le estamos haciendo oposición a Dios. Ok, ya, verdad, ya no, hay que cambiar el mensaje, hay que hablar solo de amor, porque las iglesias se nos están vaciando. Que se vacíen. Lo importante es que el Señor no se vaya. Tenemos que predicar la palabra a todos los pastores, ¿verdad? Tenemos que predicar la palabra. Predique la palabra. Es un tiempo donde hay que predicar la palabra. No pasemos el trapito nomás para que las vidas estén ahí tranquilos. No, hay que predicarles la palabra, para que cuando salgamos de esta condición no se siga en la misma, porque si no después nos cae otro latigazo, otro chicotazo. Y la iglesia tiene que ser sanada. Entonces, cuando vemos esto, ¿verdad?, dice que eso sucedió. Y mira lo que dice más adelante en Números capítulo 11. El pueblo de Israel, Número capítulo 11, en el versículo 1. Mire, dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Mire, el pueblo se lamentaba, el pueblo se quejó. Usted no ve que cuánta gente hay quejona. La gente es quejona, la gente por lo consiguiente está viendo. Si uno hace vigilias, es que el pastor cómo no nos va a entender, nosotros trabajamos.
Si el pastor no hace vigilia, ay, el pastor es un carnal, ¿cómo no va a hacer vigilia? Si el pastor hace actividades, ay, ese pastor está usando las actividades. ¿Y qué hará con los diezmos y las ofrendas? Si el pastor no hace actividades, ay, mira ese pastor, solo cómo no va a hacer actividades. Si el pastor hace ayuno, ay, que el pastor hace ayuno. Y si el pastor no hace ayuno, ay, mire, no se hace un ayuno aquí en esta iglesia. Si el pastor predica fuerte, ay, ese pastor no tiene amor. Si el pastor no predica fuerte, ay, mire, está en pecado, por eso que no puede predicar con autoridad. Eso es lo que pasa, hermanos. Eso es lo que está pasando en la iglesia del Señor, lo que ha estado pasando en la iglesia del Señor. Entonces, cuando vemos esto acá, ¿verdad? Encontramos en la palabra, el pueblo se quejaba. El Señor les daba maná del cielo. Y era un pan, ¿verdad? Que el Señor les daba un pan puro, un pan del cielo, para que ellos coman y puedan saciarse. Pero ya llegaron un momento y dijeron, basta de maná. Es lo que, y el maná representa la palabra del Señor. Y no es lo que está pasando, el pueblo ya no quiere escuchar palabra. El pueblo quiere que el pastor se suba y le hable del amor, y amor en la mañana, amor al mediodía, amor todo el día, y le hable de amor y le diga, y quiere que le diga como decía Juan, hijitos, papitos. Eso quiere el pueblo en este tiempo. Y dice que acá el pueblo se quejó, querían carne, dice. Y entonces el Señor se encendió en ira, porque dice que ellos, ¿verdad?, comenzaron a decir, basta de este maná, basta, ya no queremos maná, ya no queremos, ya no. Porque ese pan es demasiado liviano, queremos carne, carne, carne. Y eso es lo que el pueblo pide en este tiempo, carne, carne, carne. Y a las cosas espirituales, a lo bueno se lo ve como malo, y a lo malo se lo ve como bueno. Entonces ahí es donde el Señor, ¿verdad? Ahí escucha la queja. El Señor escucha la queja. El Señor escucha la murmuración. El Señor escucha la crítica. El Señor escucha todo eso. Miren que en un tiempo, ahí en ese éxodo que ellos estaban con Moisés, el Señor le dice, Señor, ten misericordia del pueblo. Señor, mira que parece como que Moisés, ¿verdad? Haciendo intercesión por el pueblo. ¿Y qué pasó? Dice el Señor, le dijo Moisés, tú no sabes lo que el pueblo hace ahí dentro de sus tiendas. Tú no escuchas, pero yo sí escucho lo que ellos dicen en sus tiendas. Por eso que cuánta gente, ¿verdad?, llega de sus casas a las iglesias amargados. Llegan, ¿por qué? Porque en sus tiendas se llenan de chismes, se llenan de murmuración, hablan mal. Y cuando llegan a la iglesia, llegan con, ¿verdad? Y llegan ahí pateando las sillas, empujando las sillas, y no saludan, y llegan, ¿verdad?, como les da la gana a la iglesia. ¿Por qué? Porque en sus casas hacen de las suyas. Porque en sus casas comienzan a verlo, a pecar, a hablar mal de la obra, a hablar mal de la iglesia, a hablar mal de los líderes, a hablar mal, no les interesa, hablar mal de todo lo habido y por haber. Y el Señor escuchó y dice y se encendió en ellos fuego de Jehová, consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. El pueblo no conocía a Dios. ¿Ok? Porque ellos pensaban que el líder era Moisés. Y se les metió en la cabeza que el líder era Moisés. Y Moisés, y Moisés, y Moisés. Y cuando mire, aquí dice, y entonces el pueblo clamó a Moisés. ¿A quién tenían que clamar? A Dios. Porque somos nosotros instrumentos. Y cuando el hombre no entiende ese principio que es Dios el que nos escudriña, es Dios el que nos observa, es Dios el que nos oye. Es Dios el que nos salvó. Los hombres somos instrumentos. Y lógicamente, ¿verdad? Dios nos usa porque somos instrumentos. Pero es Dios al que tenemos nosotros que acercarnos con amor. Por eso cuando vamos a la iglesia, vamos a alabar a Dios. Hay gente que llega, ¿verdad? Y llega todo y no alaban a Dios. Y piensan que es que a uno lo tienen que alabar. No, tenemos que alabar a Dios. ¿Ok? Y llegan ahí porque están bravos con el pastor o están bravos con él y llegan ahí, ¿verdad? Y ahí se ponen ahí todos fruncidos y no alaban a Dios porque no saben, no conocen. Y, es que mi Dios, ¿qué mi Dios? Si conociéramos a mi Dios, nos hubiésemos comportado como hijos de Dios, como el pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice, nosotros somos hijos de Abraham. Le dijeron al Señor. Y el Señor dijo, ustedes no saben que yo, hijos de Abraham, puedo sacar de las mismas piedras. ¿Puedo hacer yo hijos de Abraham?
Entonces cuando nosotros entendemos quién es nuestro Dios, nosotros vamos a comenzar a buscar a Dios. ¿Ok? Vamos a comenzar a agradar a Dios. Entonces miren las cosas que iban al Señor, le iban desagradando. Miren el capítulo 22, un poquito más adelante, hermano. Miren allá otra cosa que desagrada a Dios. Otra cosa que desagrada a Dios. Mire, allá dice en ese versículo, capítulo 22, en ese versículo 22, dice la palabra del Señor. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Un profeta de Dios, un profeta que se desubicó, un profeta que cogió amor al dinero, un profeta que Dios lo usaba, que Dios usaba sus labios, que Dios le daba revelación. Un hombre llamado Balaam, un profeta. Pero ese hombre se desubicó. Ese hombre comenzó a amar el dinero. Y eso hizo que la ira de Dios se encienda. Porque la ira de Dios se encendió porque él iba. Porque le habían ofrecido dinero para que él vaya a un lugar a predicar, a maldecir al pueblo de Dios. Mire, la ira de Dios se enciende, ¿verdad? Cuando el profeta de Dios, cuando el hombre de Dios, cuando se corrompe. No se puede corromper el hombre de Dios. ¿Ok? Comenzó a hacer alianza. ¿Ok? Con el mensaje. Comenzó a hacer alianza con este rey llamado Balac. Un rey malo que había allá. Y quería que maldiga al pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces el profeta de Dios no puede tener compromiso para predicar la palabra del Señor. Tiene que tener un compromiso solo con Dios. No puede estar comprometido con el hombre. Usted en este tiempo aún, ¿verdad? Hablando de esto de la prosperidad. ¿Cómo venden el mensaje? ¿Cuánta gente vende el mensaje? ¿Cuánta gente cobra? Cobra para predicar. Cobra para hacer cualquier cosa. Cobra para todos. Los llamados hombres de Dios, para todos ya quieren cobrar. Para un bautismo quieren cobrar todo. ¿Ok? Y hablando de las religiones mismo, ¿ok? Que lo hacen por lucro. Religiones que para hacer, ¿verdad? El entierro de un muerto, ¿cuánto me paga? Tanto cuesta eso. Lo cobran y dice que eso desagradó a Dios. Cuando este profeta por dinero iba. Aún en este tiempo no vemos los profetas, los apóstoles. Toda esa gente corrompida que últimamente se ha levantado, esos evangelistas, que por dinero, si usted les paga, ellos van. Y si usted no les paga, ellos no van. Esos cantantuchos que hay por ahí, que ay, si ellos llegan, pero si el coliseo es lleno y les dan tanto y les dan un hotel 4 o 5 estrellas, ellos van. Si no, ellos no se mueven. Son los mega cantantes, los megas evangelistas. ¿Ok? De eso se está viendo. Y dice que la ira de Dios se encendió con este profeta. La ira de Dios se enciende cuando uno predica el evangelio por interés. Cuando uno está viendo el interés material. Cuando uno está, ¿verdad?, pensando en el dinero solamente. Uy, es que no puedo predicarle el mensaje porque la iglesia se me va a hacer y se me van los diezmos. Y ahí es donde vamos a tener serios problemas. ¿Por qué? Porque después, ¿verdad?, la gente se llena las iglesias, pero sin temor de Dios. Gente irreverente. Gente que cuando quiere, ¿verdad?, coge y falta el respeto y todo y hace lo que le da la gana. Por eso es que no podemos nosotros comprometernos con el hombre. El profeta de Dios, el pastor, el hombre de Dios tiene que tener un compromiso con el Señor. Tiene que tener un compromiso con Dios y predicar la palabra tal como ha sido dada para que Dios pues obre en cada uno. Es que si no, no nos enderezamos. Si no les predicamos contra el pecado, ¿cómo se van a enderezar? ¿Cómo vamos a cambiar si no nos predican contra el pecado? Cuando nos predican contra el pecado, ahí se ve un cambio. Ahí se ve una transformación. Ahí se ve un hombre de Dios que se forma. Ahí se ve que una mujer de Dios se forma. Cuando nos predican contra el pecado. ¿Ok? Por eso el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, los líderes, los diáconos,
Los líderes de las diferentes ramas, ellos tienen que ser los primeros que estén ahí empujando al pastor, empujando la obra, empujando. Sí, Señor, dale la palabra, háblanos, Señor. Y esos son muchas veces los que primero van, se juntan los líderes, se juntan los diáconos y van donde el pastor, la comitiva. Pastor, vengo en nombre de la iglesia a decirle que el mensaje estuvo muy duro, pastor. Lo ofendió al hermano fulano, le ofendió al hermano carnal, le ofendió al hermano pecador que está por ahí, se ofendió. Y entonces venimos en comitiva, pues usted cambie ese mensaje porque se ofendieron. Así hay iglesias, hermano. Parece mentira, pero así hay. Pero el pastor no puede comprometerse. No podemos, pastores, no podemos comprometernos con el hombre. Comprometámonos con Dios a entregar el mensaje, porque de eso Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. Mire, y dice en la palabra del Señor que se encendió la ira contra este profeta, amador del dinero. Se encendió la ira. ¿Sabe cómo terminó ese hombre? Dice que terminó siendo un brujo. Así terminó la vida de Balaam, siendo un brujo. Tremendo. Cuando nosotros nos comprometemos con el hombre, desagradamos a Dios. Y nuestro fin no va a ser nada bonito. Así que comprometámonos con el Señor. A todos los hombres de Dios y mujeres de Dios, tengamos un compromiso con el Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Josué capítulo 23. Josué capítulo 23, mire lo que dice la palabra del Señor. Quisiera que me acompañen, vayamos con la palabra del Señor para que veamos de qué estamos hablando. En ese versículo 16. Dice, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Nosotros, hermanos, tenemos un pacto que no podemos quebrantarlo y es el nuevo pacto. Nosotros tenemos un pacto con el Señor Jesucristo, tenemos un pacto, no podemos quebrantar nuestro pacto que tenemos con el Señor. Mire que acá la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, si traspasareis el pacto, si traspasareis, yendo a honrar a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, nosotros quebrantamos el pacto de Dios. Cuando nos inclinamos a otras cosas, cuando nos inclinamos a lo material, cuando nos inclinamos a lo terrenal, cuando nos inclinamos a los dioses de este mundo, a la vanidad, ahí quebrantamos el pacto. Dice que el pacto se quebrantaba y dice que entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros si quebrantamos el pacto del Señor. Es tremendo, tenemos un pacto, el Señor hizo un pacto en la cruz del Calvario, Él hizo un pacto, hermano, Él hizo un pacto amigo, Él hizo un pacto con la humanidad, un pacto de sangre. Lamentablemente el hombre no entiende, no ha entendido el significado del pacto que el Señor hizo. Derramó su sangre, fue quebrantado, molido por nuestros pecados, por nuestras maldades. Y Él, ¿verdad?, hizo un pacto con todos nosotros. Así no podemos nosotros quebrantar el pacto, porque entonces la ira de Jehová se encenderá. Y nadie, es verdad, hermanos, a nadie, es verdad, quisiera estar bajo la ira de Dios. La ira de Dios, el Señor sabe, ¿verdad? Como les decía, el Señor sabe dónde duele. El Señor sabe cómo corregir. El Señor sabe. Entonces cuando vemos esto nosotros, dice que había allá un pacto que no se podía romper. El Señor dice, si ustedes quebrantan, si ustedes rompen, si ustedes traspasan mi pacto, se encenderá mi ira. En el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 24, versículo 1, algo que también a Dios le desagradó. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y el rey mandó a Joab a censar. ¿Ok? Cuando nosotros vemos algo que desagrada a Dios y que hace que se encienda la ira de Dios, ¿sabe qué es? La falta de fe. Nosotros tenemos que confiar en el Señor. Nuestra confianza tiene que estar en Dios.
Nuestra confianza. Mire, a Dios le desagradó, ¿sabe cuándo? Cuando David comenzó a censar. Dice la palabra del Señor que tenía que enfrentar una guerra. Y entonces David comenzó a quitar la mirada del Señor y comenzó a censar el pueblo. Comenzó, ¿verdad?, a contar el pueblo. Y comenzó a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y comenzó a contarlos para de esa manera, pues, él decir, bueno, vamos a la guerra con gente. Cuando su mirada tenía que estar puesta en el Señor. Es que ahí vamos a desagradar a Dios cuando comenzamos a contar la gente. Cuando comenzamos a decir, no, es que tengo que tener la iglesia llena para yo pagar. Es que tengo que tener una buena, ¿verdad?, un buen ingreso para yo suplir mis gastos. Y ahí desagradamos a Dios. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Eso le desagradó a Dios. Y eso hizo que la ira del Señor se encienda contra David. Se encendió el Señor. Comenzó David a poner su confianza en los carros, en los caballos y en la gente. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. El Señor nos llamó y Él suplirá. El Señor nos llamó, Él pagará. Él, hermano, Él paga. Él ha pagado. Hermanos, acá en la obra donde yo estoy, lo digo con testimonio, hermano. El Señor siempre me ha pagado todo. Y hay veces han ido gente, ¿verdad?, que han diezmado, que han ofrendado y se han ido, ¿verdad? Y se han ido así como medio riendo y ahora vamos a ver cómo paga. Hermano, y el Señor ha pagado hasta el día de hoy. En una iglesia, hermanos, donde de verdad está en fase de crecimiento, el Señor ha pagado. Nunca el Señor me ha hecho faltar un centavo y me ha pagado todo. Él es fiel. Hay que confiar en el Señor, ¿verdad? Cuando ponemos la mirada ahí en los carros y en los caballos, ahí desagradamos a Dios. Ahí desagradamos a Dios. Y David, ¿verdad?, comenzó a poner la mirada y eso le desagradó. Y dice que la ira del Señor se encendió. Se encendió cuando vio la actitud del rey David actuando de esa manera. Era un hombre de fe, era un hombre de Dios. Pero en un momento, ¿verdad?, era grande la prueba, grande la guerra que él iba a enfrentar. Y David se desubicó. David se desubicó y comenzó a poner su mirada en los carros y en los caballos. Ay de que nosotros pongamos la mirada en los carros y en los caballos, en los jinetes. Pongamos siempre nuestra mirada en el Señor. Confiemos en el Señor. Aún en este tiempo, hermanos, hay que confiar en el Señor. Hay que confiar, el Señor proveerá. Jehová proveerá, decía, dijo, ¿verdad?, allá Abraham, Jehová proveerá. Y el Señor seguirá proveyéndonos a cada uno de nosotros. Entonces, cuando al Señor, ¿verdad?, le desagradamos, pues, cuando Dios se aira contra nosotros, ¿qué más podemos nosotros tener? Nada, hermano. Si es al Señor al que tenemos que agradar, y cuando Él se agrada de nosotros, podemos estar tranquilos. Podemos estar tranquilos, hermano. Aunque si su iglesia se le vacíe, usted puede estar tranquilo. El Señor mandará ángeles. Sí, el Señor lo hace, hermano. ¿Ok? Por eso, hermanos, ¿verdad?, confiemos en el Señor. Pastores, confiemos en el Señor. Confiemos en Dios. El Señor nos seguirá proveyendo. Mire, allá, y ya con esto voy terminando. En el capítulo 5 del libro de Efesios. Capítulo 5 del libro de Efesios. Mire lo que la palabra del Señor dice. Allá en ese versículo 1. Dice la palabra del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene en el Señor, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Mire, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, mire la ira de Dios. Por eso dice, imitadores de Dios. Seamos imitadores de Dios.
Seamos imitadores. ¿Y cómo es Dios? Bueno, primeramente Dios es amor. Dios es santo. Dios es fiel. Dios es justo. ¿Ok? Dios es valiente. Es poderoso en batalla. Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Seamos imitadores de Dios. En todo, seamos imitadores de Dios. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero hay cosas, dice, que no se pueden ni siquiera nombrar entre nosotros. Como fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades. No se pueden nombrar entre nosotros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice que por estas cosas, cuando uno está hablando cosas que a Dios no le agradan, se enciende la ira de Dios. Se enciende. No os engañéis, o nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Cuando se comienza a hablar palabras vanas, cosas que no edifican. Hermano, habla cosas que edifiquen. En el nombre del Señor. Hermana, habla cosas que edifiquen. Cualquiera que usted sea, hermano, hable cosas que edifiquen. Ya basta de murmurar, de chisme. Hable cosas que edifiquen a la iglesia. Hable cosas conforme las escrituras. Cosas que llenen de gozo al creyente. Cosas que motiven al creyente a ir a la iglesia. No cosas que desanimen al creyente. Hable cosas que vayan conforme a la palabra del Señor. Hermano, ahora que lleguemos nuevamente a la casa del Señor, vamos a comenzar de cero, hermanos. Es así. Y vamos a comenzar de abajo de nuevo. Y hay que comenzar bien. Hay que comenzar hablando cosas que vayan edificando el cuerpo de Cristo. Porque si no, dice que la ira de Dios se enciende cuando se hablan cosas que no convienen. Cosas que no convienen. No se pueden hablar entre nosotros. Hay que hablar cosas que edifiquen, cosas que vayan con la obra, cosas que vayan de acuerdo con la misma presencia de Dios. Hay que hablar cosas buenas. El creyente tiene que hablar cosas buenas. ¿Ok? El creyente tiene que hablar. ¿Sabe cuánta gente se va de las iglesias por los creyentes que hablan truanerías? Que hablan cosas que no convienen. Y en vez de animar al creyente, lo desaniman y el creyente se va desanimando. Y cuánto más las personas que están llegando a la iglesia y escuchan a un creyente que ya tiene tiempo ahí, lo escuchan que está hablando, que está murmurando, que está criticando. Uy, dicen, para eso mejor no vengo a la iglesia. Por los falsos testimonios de los creyentes, llamados hijos de Dios. Y que se ponen a hablar todo tipo de cosas, de palabras deshonestas. Se ponen a hablar cosas que no edifican. ¿Cuántos creyentes se tiran para atrás? Claro, son excusas, pero ¿quién fue el instrumento? El creyente, el cristiano, el líder, el que ministra muchas veces. El que está en el altar, se baja del altar y hablar barbaridades de sus líderes, de la iglesia. Entonces, por eso la ira de Dios se enciende. Eso dice la palabra. Y hoy, ¿verdad? Que estamos bajo este tema, la ira de Dios. Es importante tocar este tema, hermanos. Es importante para que entendamos, para que nosotros primero seamos sanos, para que nosotros estemos sanos en la fe. Dice que seamos sanos en la fe, que andemos en la casa del Señor como conviene, como el creyente tiene que andar. Andamos en la casa del Señor, estamos en la casa de Dios. Es un Dios santo, un Dios que está viéndonos, observando aún las intenciones del corazón, porque hay gente que sonríe y hace una sonrisa acá, pero por dentro, adentro tiene un cañón, tiene una bazuca, tiene una dinamita, adentro tiene ¿verdad? Una colección de cuchillos de carnicería y una sonrisa. Y este hermano, esta hermana está bien, pero mentira, adentro tiene. Y el Señor escudriña y usted se ríe, qué hipócrita, con máscara. Y adentro está dañado, adentro tiene, ¿verdad? Para hacer daño, está pronto para hacer daño, para disparar. Es triste, hermano. Por estas cosas la ira de Dios se enciende. Por eso que digo que nosotros ahorita estamos bajo esa ira. Y a todos nos ha caído. A todos nos ha caído. Y hermanos, vamos a pedir la misericordia del Señor. Son palabras que solamente tienen que salirnos. Señor, ten misericordia de nosotros, como dijo ese, ¿verdad? Allá cuando fue el fariseo y el publicano. Y el publicano dice que no tenía ni cara para ver al cielo. Y el Señor
no soy digno. Ten misericordia, porque soy hombre pecador. Así tenemos que estar en este tiempo, hermanos, pidiendo misericordia. Y que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos permita volver a la casa del Señor. Así que pues la ira del Señor, pero también, ¿verdad? Ahí está la misericordia de Dios. Ahí está la misericordia de Dios, que obra misericordia, que obra bondad, que cuando le pedimos perdón, todos hermanos, todos tenemos que pedirle al Señor perdón. ¿Ok? Unos más que otros, pero todos, hermanos. Tenemos que pedirle al Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, porque de una u otra manera te hemos fallado. De una u otra manera te hemos fallado. ¿Cuántos pastores, verdad? Ya con las últimas. Ya se ha llegado, hermanos, con las últimas. Habían pastores que ya incluso ya ni querían, hasta miedo tenían ir a las iglesias por las situaciones que habían en las iglesias. Pastores que hasta se estaban suicidando por las situaciones que habían en las iglesias. Tremendo todo esto. Pero vamos hoy a clamar también, hermanos, en este momento, y para despedirnos y a pedirle al Señor que tenga misericordia, que su mano pues se detenga, ¿verdad? Y pues nos permita volver a Sión, a la adoración, a la alabanza. Dios Todopoderoso, Señor Padre del cielo y de la tierra, Señor, te damos gracias en esta hora, Dios, te doy gracias por esta palabra, Señor, donde nos has hablado de tu ira, Señor. Señor, te pedimos que tengas misericordia, Señor. Hemos entendido y entendemos, Padre, de que tu ira, Señor, se ha encendido contra el mundo, Señor, y aún contra nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque ahí aún en esto, Señor, vemos tu misericordia. Vemos de que no nos has cortado, Señor. Nos tienes, Señor, a cada uno de nosotros, primeramente a tu iglesia, Señor, meditando en las cosas que habían sucedido, Señor, en las cosas que venían pasando en las congregaciones también, Señor. Y te damos gracias, Dios mío. Gracias, Señor, porque todo obra para bien, dice tu palabra, Señor. Y sabemos, Dios mío, que así como este virus vino de un momento a otro, esto también de un momento a otro puede desaparecer. Solo te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que nos permitas volver a tu santuario, Señor. A cada uno de nosotros, a cada hermano, Señor, aún aquellos que se han apartado, Padre. Que este sea el tiempo, Padre, en que tú, Señor, ahí trates con ellos. Que les permitas a ellos volver en sí, Señor, en este tiempo. En tus manos estamos, Dios. Ten misericordia de nosotros, aún del mundo, Señor, también. Que el mundo también se dedicó a hacer lo malo, se dedicó, Señor, a hacer cosas desagradables delante de tus ojos, Señor. Y tu ira se ha encendido, Padre. Pero gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y aún nos tienes en esta tierra, Padre, con bien, Señor, y con misericordia. Oh, Dios mío, inúndanos aún de tu amor en este tiempo. Que podamos ver, Señor, en este tiempo aún tu ayuda, tu provisión. Provee, Señor. Provee a tus siervos, todos tus hijos, tu iglesia, provéeles. Provee al huérfano, a la viuda. Provee, Señor, Dios mío, al pobre, al menesteroso. Provee, Dios mío, en este tiempo alimento. Provee salud, Dios mío, ya en los hospitales también. En los lugares donde está la gente, aún en las casas, Señor. Padre mío, pasa tu bendita y preciosa mano, Señor. Sobre las vidas enfermas, niños, hay ancianos, Señor. No tienen fuerzas para pelear contra este virus, pero de ti provienen. Dale fuerzas como las del búfalo, para que puedan ellos salir adelante y contar testimonios, Señor. Ahí manifiéstate, Señor, como tú nos estás teniendo en un tiempo de meditación, en un tiempo, Padre, donde nos estás haciendo meditar en nuestros caminos. Como decían, Señor, los profetas allá, meditad sobre vuestros caminos. Así nos tienes en este tiempo, Señor. Gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor. Aún cada vida, cada hermano, bendícelo a través de esta palabra. Háblales. Aún los que han escuchado, los que escucharán también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, bueno, hermanos, hemos llegado nuevamente a este culto, a esta parte final de este culto. Así que pues que Dios les bendiga a todos ustedes. También recordarles que el día martes estaremos con nuestra programación preguntas y respuestas. Así que pues no se olvide, verdad, de escribirnos. Hay un número de WhatsApp también para que usted lo pueda hacer, verdad.
no públicamente, ¿verdad? Pues hay un número también para que usted pueda preguntar ahí, ¿verdad? Hacer sus peticiones también y estaremos pues prontos y listos para nosotros poderles a cada uno de ustedes allá, ¿verdad? Responderles a vuestras preguntas. Así que a todos ustedes, Dios les bendiga. Por ahí veo a Pastor Fernando Paredes. Dios le bendiga, amado. Dios me lo bendiga mucho. La paz del Señor esté con ustedes. Dios los guarde. A cada una de las personas que nos han estado siguiendo, pues que la paz del Señor esté con ustedes. Así que un fuerte abrazo. Ha sido una bendición poder compartir la palabra del Señor en esta hora. Así que pues desde acá, desde Génova, con mi familia, mi esposa, mis dos bellos hijos, les mandamos un fuerte y caluroso saludo. La paz del Señor con todos ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el martes. Amén.